Ya, estamos de vuelta y vamos ahora a ver el retículo plásmico liso. También es un centro anabólico porque aquí se van a sintetizar lípidos, la mayoría de los lípidos, excepto los ácidos grasos, que tienen otros procesos metabólicos. El retículo plásmico liso está formado por túbulos, no por cisternas. Y entonces por eso es que cuando vemos una microfotografía electrónica, vemos estas figuras que parecieran que fueran vesículas, pero son los túbulos que están cortados transversalmente. Y aquí tenemos una situación especial que yo ya les había adelantado, porque nosotros habíamos hablado que la importancia de los organelos es que en el interior de ellos va a haber una batería de enzimas que va a permitir que ocurran procesos bioquímicos específicos. Pero resulta que en el retículo plásmico liso las enzimas se encuentran en la membrana externa, perdón, en la hemicapa externa de la membrana. Y los procesos químicos ocurren en el citosol. Entonces vemos aquí los precursores de los fosfolípidos, por ejemplo. Entonces, aquí se van a asociar los ácidos grasos con el alcohol y el grupo fosfato gracias a las enzimas que están insertas en la hemicapa externa de la membrana reticuloplásmico liso. ¿Qué es lo que ocurre cuando se forma un nuevo fosfolípido? Bueno, aquí sabemos que las membranas tienen que tener la misma cantidad de fosfolípidos en la hemicapa externa que en la hemicapa interna. Entonces aquí existen las enzimas flipasas, que son las que van a permitir que ocurra el proceso de flip-flop que habíamos visto cuando estudiamos la membrana. Por lo tanto, estos fosfolípidos van a pasar de la hemicapa externa a la hemicapa interna y de ahí al interior del retículo plásmico liso. ¿Ya? Entonces, vemos que las enzimas no se encuentran en el interior, sino que en la membrana. ¿Ya? El retículo plásmico liso, además de sintetizar la mayoría de los lípidos, va a cumplir funciones específicas en determinadas células. Como por ejemplo en las células musculares. En las células musculares vamos a ver que todas las unidades de contracción no, Karen, es al revés. Los fosfolípidos que se forman en la hemicapa externa pasan a la hemicapa interna y de ahí al interior del organelo. La unidad de contracción, ¿ya? El sarcómero, están envueltas en retículo
endoplásmico liso, que recibe el nombre de retículo sarcoplásmico. ¿Por qué? Porque juega un papel muy importante donde se reserva calcio en el interior del retículo. Entonces, sabemos que la contracción muscular depende del calcio. Entonces, el calcio es liberado una vez que la fibra muscular ha recibido el impulso nervioso y entonces se produce la contracción muscular. Y el proceso contrario vamos a tener cuando una vez que ha generado la contracción, ahora tiene que ocurrir la relajación. Por lo tanto, el calcio S tiene que incorporarse dentro del retículo endoplásmico liso o retículo sarcoplásmico. Otra de las funciones del retículo endoplásmico liso es la detoxificación. Cuando nosotros hablamos de detoxificación, estamos hablando de la transformación de productos del metabolismo o drogas. Nosotros hablamos de drogas, cualquier molécula que nosotros incorporamos a nuestro cuerpo que no sea alimento, ¿ya? Entonces todos los medicamentos que nosotros consumimos son drogas. Transforma estos compuestos que son liposolubles en compuestos hidrosolubles y para que sean excretados por los órganos excretores, como el hígado, los intestinos, el riñón, la piel, los pulmones. Entonces, podemos ver que cuando nosotros incorporamos alguna droga a nuestro cuerpo se puede impregnar de ese olor, porque estamos liberando este compuesto en condición hidrosoluble por la piel, por ejemplo, por la respiración, por la orina, ¿ya? En las células hepáticas, en los hepatocitos, el retículo plásmico liso juega un papel importante porque permite la degradación del glucógeno. Bueno, la degradación del glucógeno propiamente tal no, sino que aquí se va a encontrar una enzima que va a permitir que la glucosa que está fosforilada se desfosforile. Aquí nosotros tenemos los gránulos de glucógeno que están en el citosol de los hepatocitos. Entonces, aquí tenemos el glucógeno y bajo la acción de la glucógeno fosforilasa se va a liberar una glucosa 1-fosfato. Y bajo la acción de la fosfoglucomutasa, el grupo fosfato es transportado al carbono 6 de la glucosa. Esta glucosa 6-fosfato no puede salir del hepatocito. Entonces, en la membrana del retículo plásmico liso, igual como estaban las otras enzimas que permitían la formación de los fosfolípidos, aquí vamos a tener las enzimas, una enzima que se llama glucosa 6-fosfatasa, que va a permitir extraer el grupo fosfato de la glucosa y dejar libre la molécula de glucosa para que pueda pasar por su transportador y llegar a la sangre. ¿Qué es lo que ocurre en las células musculares? En las células musculares no existe esta enzima. Por lo tanto, la glucosa que forma parte del glucógeno es utilizada dentro de la fibra muscular y no se libera glucosa desde las fibras musculares hacia el resto del organismo. Ya.
Entonces ahí tenemos los organelos, los organelos formados por el repliegue de membranas, ¿cierto? Estudiamos retículo plasmático rugoso, liso y Golgi. Entonces, ahora vamos a ver qué pasa con las membranas que están participando en la formación de estas vesículas. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos, dentro de la célula hay un tráfico de vesículas. Todo va envuelto en vesículas de una zona a otra o desde la célula hacia la membrana, desde el resto de la célula a la membrana. Entonces nosotros hablamos de tráfico intracelular de membrana, que consiste en el proceso por el cual los lípidos y proteínas son enviados a los compartimentos de destino. Entonces, el destino puede ser otros organelos, la membrana plasmática o la secreción celular. ¿Ya? Para que ocurra secreción celular, existen dos mecanismos. Hay una secreción constitutiva y una secreción regulada. La secreción constitutiva es aquella en que las células que realizan secreción lo están haciendo continuamente. ¿Ya? Entonces, a medida que los lípidos y las proteínas son sintetizados, se transportan y secretan sin pausa alguna hasta el destino final. ¿Ya? Esta secreción nosotros la vamos a encontrar en todas las células. Nosotros vamos a tener como ejemplos de secreción constitutiva. ¿Ya? Se forman vesículas, a veces mucho más vesículas de lo que se secreta. Entonces vamos a ver que las células secretoras pueden tener una gran cantidad de vesículas en su interior. La secreción regulada va a ser aquella en que la célula va a secretar cuando recibe una señal externa. ¿Ya? Y entonces vamos a ver que ejemplos de eso, las células de las glándulas endocrinas. ¿Ya? Las hormonas se van a liberar si es que la célula secretora recibe la señal y tiene un receptor específico para esa señal. Claro. También vemos los neurotransmisores. Los neurotransmisores se van a secretar solamente cuando la membrana se depolariza y entra calcio a la neurona. Entonces vamos a tener almacenamiento de gránulos de secreción en este tipo de secreción, esperando que aparezca la señal para poder ser secretado. Vamos a encontrar muchos ejemplos de secreción regulada, como habíamos hablado, todas las glándulas endocrinas, los macrófagos y otras células del sistema inmunitario, más las neuronas. Entonces, este es un mal ejemplo, pero ustedes lo van a encontrar en todas partes. Si ustedes entran a internet, van a encontrar secreción constitutiva regulada, este dibujo. Este dibujo no está bien. ¿Por qué? Porque aquí habla, ya, se sintetizó la molécula que debe ser exportada y entonces continuamente se está liberando. En cambio aquí hay un acúmulo de vesículas y se está esperando la señal para poder exportar. Pero en las células que tienen secreción continua también tenemos acúmulos de vesículas. No es que el citoplasma esté libre de vesículas. Tenemos muchas vesículas.
y ellas van saliendo, saliendo, saliendo. Porque si esperáramos que se sintetizara la molécula, que se formaran las vesículas para recién exportar, entonces sería muy lenta la secreción continua. Y es como su nombre lo dice, secreción continua. Pero la diferencia principal, importante, es que la secreción regulada, la célula tiene que recibir una señal externa para poder realizar el proceso. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Proteína de secreción continua. Bueno, el hígado continuamente, o sea, los hepatocitos del hígado, continuamente tienen que producir albúmina. La albúmina es una de las proteínas principales de la sangre. También hay unas proteínas que transfieren el fierro para que sea acoplado en la hemoglobina. Son las transferrinas. Estas continuamente se están formando. Las lipoproteínas se forman en el hígado y en el intestino y continuamente se están formando. Ya sabemos, la LDL y la HDL. Las inmunoglobulinas son los anticuerpos. Los linfocitos están produciendo anticuerpos continuamente porque estamos expuestos a agentes desconocidos del medio. Las proteínas de la matriz extracelular también tienen que formarse continuamente. Entonces, se mantienen los tejidos gracias a la acción de los fibroblastos. Los fibroblastos son células que protegen todos los tejidos y ellos van a producir las proteínas principales de la matriz extracelular. Ahora, las proteínas de secreción regulada son todas las hormonas peptídicas, por supuesto, pero las hormonas lipídicas también tienen secreción regulada, ¿ya? Entonces, la insulina, por ejemplo, es liberada por las células beta pancreáticas, el glucagón, las células alfa pancreáticas. Nosotros liberamos diferentes hormonas que hacen su trabajo en las zonas cercanas donde ellas actúan. Y entonces tenemos las endorfinas que producen las células neurosecretoras, las encefalinas, etc. Las enzimas digestivas van a ser liberadas cuando llegue los diferentes componentes a los diferentes segmentos del tracto digestivo. Entonces, por ejemplo, para que los acinos pancreáticos liberen todas estas enzimas, nosotros tenemos que, nuestro cuerpo tiene que haber incorporado en el intestino delgado a el quimo para transformarlo en quimo. Las proteínas de la leche, bueno, cuando la glándula mamaria está activa, entonces tiene que producir continuamente la caseína y la lactoalbúmina. Importante. Entonces, sabiendo esto, ha inventado muchas cosas para favorecer situaciones que son anómalas. Y entonces tenemos como ejemplo las personas que han adoptado niños recién nacidos y no han tenido un embarazo. Entonces se le hace un tratamiento especial y la glándula mamaria va a recibir las señales de la prolactina y la oxitocina para formar la leche. Y la madre sustituta puede dar leche a el bebé que no ha sido gestado por ella.
Entonces, importante saber cómo funcionan los diferentes órganos y de qué forma nosotros podemos modificarlo para tener una mejor calidad de vida. Y aquí tenemos la secreción. Este es un experimento que ganó un premio Nobel. Esta célula que ustedes ven aquí es una célula de una glándula salival. Entonces, lo que hicieron fue marcar aminoácidos que forman parte de las proteínas de la saliva para ver cómo ellos se desplazaban a través de los diferentes organelos hasta ser secretados. Y entonces, aquí vemos que se marcaron los aminoácidos con átomos radioactivos y podemos ver que donde primero aparecen en el retículo plásmico rugoso. De ahí, estas son las vesículas de transición, llegan al Golgi. Y del Golgi salen las vesículas de secreción. Y podemos ver que hay muchas vesículas de secreción. No hay una que va saliendo y saliendo. Y entonces la célula está secretando a esta proteína que está marcada radioactivamente y se puede detectar. En este otro caso, tenemos el botón sináptico. Entonces aquí están las vesículas, pero de la única forma que esta vesícula pueda exocitar es que se abran los canales de calcio y el calcio active a el movimiento del citoesqueleto y permita que la vesícula pueda asociarse a la membrana y liberar su contenido. Entonces esta es constitutiva y esta es regular. Ya. Les quise traer este ejemplo porque sé que siempre hablamos de qué es lo que pasa con la glucosa, cómo entra a las células y sabemos que va a pasar a través de un transportador específico. Pero para que pase por ahí necesita que la insulina pueda contactar con su receptor. Si no, no va a pasar nada. Y entonces aquí se van a formar vesículas también, pero estas vesículas se van a fusionar con la membrana para poder exponer los receptores de los transportadores de glucosa. Entonces, importante, la insulina va a contactar con su receptor específico, no entra a la célula, contacta solamente. Y este receptor sufre una serie de cambios conformacionales que le permiten ser moléculas con actividad enzimática. Y se desencadena una serie de procesos al interior de la célula hasta formar las moléculas que van a activar a las vesículas que contienen los receptores, perdón, los transportadores de glucosa, que en este caso, bueno, es gluta4. Entonces, todo este proceso tiene que ocurrir para que recién entre la glucosa a la célula. Y allí la importancia de la insulina. Si la insulina no puede contactar con su receptor, porque el receptor está dañado, como en la diabetes tipo 2, entonces este fenómeno no puede ocurrir y no puede entrar la glucosa a la célula.
Si no hay insulina, como en la diabetes tipo 1, este proceso tampoco ocurre, porque no hay forma de activar al receptor. ¿Quedó claro eso? Para que la glucosa pueda entrar a las células, necesita de una señal hormonal que desencadene una serie de fenómenos internos en la célula para que las vesículas que tienen contenido los receptores de la glucosa puedan fusionarse con la membrana y el receptor de la glucosa pueda exponerse para que entre la glucosa a la célula. Y bueno, el otro fenómeno en que participan vesículas es la endocitosis mediada por receptor. Entonces, esta es una lipoproteína que en la membrana tiene receptores específicos que permiten que haya una endocitosis. Esos receptores específicos están también asociados a parte de la membrana que está recubierta por unas proteínas llamadas clatrinas. Entonces, la vesícula que se forma como producto de la endocitosis va a estar envuelta en clatrina. Una vez que ya ha entrado la molécula al citosol, entonces se liberan las moléculas de clatrina y se asocian nuevamente a diversos sectores de la membrana para generar la invaginación y poder incorporar a la lipoproteína. Y nosotros tenemos aquí fotografía que nos muestra cómo está ocurriendo esto. Entonces vemos que la membrana aquí está mucho más gruesa porque está asociada, por un lado, con los receptores y por otro lado, con la clatrina. Y vemos cómo ocurre la invaginación y aquí ocurre la separación de la vesícula de la membrana. Aquí tenemos la vesícula sola. Ya. En la endocitosis se tienen que formar vesículas y las vesículas se forman a partir de la membrana plasmática. ¿Ya? Y entonces vamos a ver que depende del tipo de células, hay células que hacen pinocitosis continua y vamos a ver que la membrana se renueva completamente entre 30 y 60 minutos. Entonces vemos cómo es el proceso de activo. Ahora existe otro tipo de endocitosis. Habíamos visto que se formaba la vesícula de clatrina. Hay otras que la proteína que va a envolver a la vesícula es la caveolina y forman las caviolas. Entonces, normalmente estas vesículas van a contener moléculas de tamaño pequeño y son hidrofóbicas. Y entonces estas tienen que estar envueltas sí o sí en membrana y en proteínas para que le dé mayor facilidad de desplazamiento dentro de la célula. En la fagocitosis
se van a formar vesículas muy grandes, ¿ya? Los fagosomas, y se va a gastar gran parte de la membrana, pero la membrana se va restituyendo continuamente. Ahora, por otro lado, tenemos que tomar en cuenta que hay moléculas que son importantes, y entonces esas moléculas a veces requieren de mucho trabajo de la célula para poder sintetizarla. Entonces lo que hace es reciclarse. Y entonces aquí está el receptor de las lipoproteínas. Y vemos que el receptor de las lipoproteínas es reciclado. Entonces, entra o sea, se forma la vesícula y se asocia con los lisosomas, y los lisosomas van a separar los elementos que conforman a las lipoproteínas de su receptor. Y entonces el receptor específico sale en una vesícula que se fusiona con la membrana plasmática. El receptor y el ligando a veces es reciclado. Entonces las transferrinas, que son las que transfieren el fierro, van a asociarse con el fierro y posteriormente van a ser separados del fierro y se forma una vesícula que expone al receptor con su que se va a asociar a el fierro. En otras ocasiones, los receptores y lo que la célula necesita incorporar son degradados directamente por los lisosomas. Entonces aquí no hay reciclaje. ¿Ya? Esos son como los ejemplos más claros. Ahora, habíamos hablado de organelos que tenían forma de vesículas, que eran pequeños. Dentro de ellos tenemos los lisosomas, que he hablado continuamente. ¿Ya? Los lisosomas están encargados de la digestión y el reciclaje de los organelos dañados y la digestión del material fagocitado de la célula. ¿Ya? Entonces, que este organelo tiene forma esférica, su diámetro va de 0,05 a 0,5 micrones, y en su interior vamos a encontrar todas las enzimas que van a degradar a las diferentes biomoléculas. Nucleasas a los ácidos nucleicos, proteasas a las proteínas, lipasas a los lípidos, fosfatasas a los glutofosfatos, etcétera, etcétera. Para que puedan trabajar estas enzimas, es necesario que la membrana de los lisosomas tenga una bomba de protones, porque el interior de este lisosoma tiene un pH cercano a 5, que es muy ácido comparado con el pH del citosol, que es 7,2. Entonces, este es un organelo especializado que tiene una membrana especializada. Existen enfermedades en que este organelo se degrada y genera daños terribles en la célula por el pH que tiene. Entonces, cuando nosotros hablamos de los procesos de endocitosis, hablamos de pinocitosis y fagocitosis. Una vez que ha entrado se ha formado la vesícula con el componente que tenía que entrar a la célula,
se forma una estructura que se denomina endosoma temprano. Y cuando ésta se va a fusionar con los lisosomas, va a ser el endosoma tardío. Cuando se fusiona, entonces van a formar el lisosoma secundario. Entonces, el lisosoma primario es aquel que no se ha fusionado con ninguna vesícula endocítica. Y el secundario es el que se fusiona y ocurre la digestión. En la fagocitosis ocurre la misma cosa. Tenemos el fagosoma y este fagosoma va a acoplarse con el lisosoma primario y forma el lisosoma secundario. Ahora, en la autofagia es el proceso de reciclamiento de los organelos. Entonces, los retículos van a proporcionar membranas para envolver el organelo que debe ser degradado y forma un autofagosoma. El autofagosoma se asocia con el lisosoma primario y se forma el lisosoma secundario y ocurre la digestión del organelo. Por lo tanto, la célula no se ve afectada cuando se está degradando un organelo viejo de ella. Entonces, esos son los procesos importantes donde trabajan los lisosomas. Bueno, tienen diferentes nombres, eso no es tan importante porque uno le llaman fagolisosoma, fagosoma, etcétera, etcétera. Los peroxisomas son los organelos más pequeños que nosotros tenemos en nuestra célula. Aquí ustedes pueden ver el tamaño de un lisosoma y este es un peroxisoma. Entonces se les llama microcuerpos también. Los peroxisomas, bueno, hay diferentes teorías de cómo se forman ellos, pero la más aceptada es que se van a formar por membranas que provienen de los retículos y las enzimas que provienen de los ribosomas libres. Entonces se forma el peroxisoma que va creciendo, va aumentando su tamaño y la cantidad de enzimas. Entonces llega un momento en que hay una fisión de él y se da origen a dos peroxisomas hijos. Existe otra teoría en que crece, crece, crece y forma una evaginación que se va a independizar y ese peroxisoma pequeñito empieza a crecer y llega al estado de actividad. Los peroxisomas tienen muchas funciones. La función que más relacionamos es por el nombre que él tiene, el peróxido de hidrógeno. Entonces, el peróxido de hidrógeno, que es el agua oxigenada, es una sustancia muy tóxica y nosotros la producimos cuando realizamos nuestros procesos metabólicos. Entonces, el peroxisoma lo que hace es incorporar el agua hidrogenada, el peróxido de hidrógeno, y lo degrada a agua y oxígeno. ¿Ya? Tiene enzimas como oxidasas y catalasas. Las catalasas son las que degradan el agua oxigenada. Va a degradar compuestos nocivos, por lo tanto,
también trabaja en los procesos de detoxificación celular. Entonces va a transformar todos aquellos compuestos liposolubles que no pueden ser liberados por los órganos excretorios en hidrosolubles. Va a producir la oxidación de ácidos grasos. Entonces los ácidos grasos van a sufrir un proceso de degradación para formar energía. Y esto ocurre en los lisosomas. El metabolismo de compuestos nitrogenados también ocurre acá. Entonces, en general aquí tenemos las funciones. Por un lado, vamos a tener procesos catabólicos, ¿ya? Genera respiración celular basada en el peróxido de hidrógeno, catabolismo de los grupos aminados, que tienen grupos aminos, catabolismo de las bases nitrogenadas púricas, oxidación de etanol, oxidación de determinados ácidos grasos y la beta oxidación, que ya la vamos a ver posteriormente. También va a actuar en la cadena lateral del colesterol, la va a degradar y va a generar también la alfa-oxidación. Pero también ocurren reacciones anabólicas dentro de biosíntesis de colesterol, biosíntesis de ácidos biliares y gluconeogénesis. ¿Qué es la gluconeogénesis? Es la formación de glucosa a partir de otros compuestos que no son hidratos de carbono. Entonces, formación de glucosa a partir de ácidos grasos o de aminoácidos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, por un lado, detoxifica, por otro lado, permite la formación de algunos compuestos lipídicos. Todos estos procesos son comunes con el retículo plásmico liso. Ya. ¿Pregunta con respecto a esto? Ya. Nos faltan dos organelos importantes: el núcleo y las mitocondrias. Como son tan importantes, los vamos a ver en clases especiales, ¿ya? Adelantamos que la mitocondria, al igual que el núcleo, está rodeada de dos membranas, que la membrana interna tiene repliegues llamados crestas mitocondriales y que sobre estos repliegues de la membrana vamos a encontrar grupos de enzimas que van a realizar el proceso de respiración celular para la formación del ATP. Esto es lo que ocurre en las membranas, pero en la parte interna de la mitocondria, que se llama matriz mitocondrial, ahí va a ocurrir parte de los procesos de respiración celular, porque va a ocurrir la acetilación y el ciclo de Krebs, pero además van a ocurrir otros procesos, como la beta-oxidación, ¿ya? Entonces, vamos a tener toda una batería de enzimas que permite muchos procesos metabólicos. Este organelo tiene ADN y tiene ribosomas, pero solamente este ADN tiene 13 genes, y esos genes van a ser responsables de proteínas que forman los complejos respiratorios de la mitocondria. El resto de la mitocondria se tiene que formar a partir del ADN del núcleo.
Y por eso vimos que los ribosomas libres van a sintetizar las proteínas de las mitocondrias. Ya. Aquí nosotros tenemos una situación. ¿Qué se puede deducir con respecto a esta información? Nosotros aquí tenemos los compartimentos intracelulares y el porcentaje con respecto al volumen total de la célula. Tenemos una gran cantidad de citosol, 54%, 22% de mitocondrias, 9% de retículo plásmico rugoso, 6% de retículo plásmico liso y Golgi, 6% de núcleo, 1 peroxisoma, 1 lisosoma y otro 1 endosoma. ¿Qué nos dice esto? A ver, ¿qué me dicen ustedes? La célula que estamos viendo es un hepatocito. ¿Qué organelo llama la atención? Ya, pero eso es normal, ¿ya? Ahora, si es el hepatocito, recuerden ustedes, perdón, que el glucógeno está disperso en el citosol. Sí, pero en lugar de preocuparnos de quiénes están en menor concentración, tendríamos que preocuparnos de quién está en mayor concentración. ¿Quién está en mayor concentración? No, Paula, por favor. El hepatocito es la célula. Y todos estos elementos que nosotros tenemos aquí forman parte de esa célula. ¿Ya? ¿Te queda claro o no? El citosol forma parte de esa célula llamada hepatocito. Ya. Organelos, Millaray. Mitocondria. Las mitocondrias llaman bastante la atención, ¿cierto? Pero también vemos que el retículo plásmico rugoso tiene un porcentaje superior al resto de los otros organelos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos suponer? ¿Para qué necesitamos la mitocondria? ¿Para qué necesitamos retículo plásmico rugoso? Yo no sé lo que me estás contestando, Catalina. Contéstame completo. Degradación de proteínas, Camila. Ya. ¿Por qué necesitamos mitocondrias para la síntesis de proteínas, Ryan?
Ya, muy bien. Entonces, cuidado con lo que me estás diciendo, Camila. Decíamos que los retículos y el Golgi son organelos anabólicos, ¿ya? Por lo tanto, hay síntesis de moléculas, no hay degradación. Ahí se van a formar las moléculas. En el retículo plámico rugoso se van a formar las proteínas, en el liso los lípidos, en el Golgi los hidratos de carbono, ¿ya? Son anabólicos, ¿ya? Entonces es importante, para que ocurran muchos procesos de síntesis en una célula, se requiere de mucha energía. Y por eso vemos la gran cantidad de mitocondrias que posee la célula. Y por otro lado, la síntesis mayor, en este caso, porque es una célula secretora, va a estar el retículo plásmico rugoso, la síntesis mayor de proteínas. El retículo plásmico liso y las cisternas del Golgi, todas juntas, también van a participar en la síntesis de lípidos. Ahí van a participar en el proceso de la formación de lipoproteínas. Cuando hay una gran síntesis proteica, entonces el núcleo es grande, ¿ya? Entonces, el núcleo, en este caso, es un núcleo central que es bastante grande. Y, por supuesto, como tenemos esta exacerbación de estos organelos otros organelos que son más pequeñitos van a tener un volumen relativo mucho más pequeño. Pero eso no significa de que no estén trabajando, ¿ya? Entonces, de esa forma tienen que ver las células. Entonces tienen que aplicar su conocimiento acerca de qué hace cada organelo y evaluar qué es lo que, qué función está realizando la célula y cómo los organelos van a participar en esas funciones. ¿Tienen alguna pregunta? A ver. Ya. Espero que haya quedado claro, tienen que revisar esto. Ustedes tienen, yo les subí un material de apoyo para los retículos y ustedes tienen su material. ¿Ya? Ustedes tienen su material, el libro que yo les dije de la Universidad de Concepción, más los otros libros. Entonces, yo les recomiendo que estudien semana a semana, porque ahora se les va a hacer mucho más complejo, porque vamos entrando a procesos, a procesos. Entonces tenemos, no, el Curtis ya no, Camila. El Curtis es de biología general. Tienes que ir a biología celular. Ya, y las personas que tienen dificultad con el ramo, ustedes saben que hay una hora en que yo los puedo atender. Nos ponemos de acuerdo y ustedes estudian y yo les resuelvo todas sus dudas. Pero no me digan, ay, el ramo es difícil y me cuesta mucho. No, pongan todo de su parte para poder resolver sus dudas. ¿Ya?
quiero saber qué es lo que han pensado con respecto a la prueba. ¿No han pensado nada? Ya. Ya. Entonces, uno de ustedes era... Yo anoté, pero no sé dónde. Una de ustedes era la delegada del curso, ¿no? Pero no sé dónde lo anoté, los datos. Sí, yo. No, pues. No, pues Camila. Si se hace la prueba, las dos pruebas van a valer el 60%. Por lo tanto, las notas que yo les di, bajan. Si no se hace la prueba, las notas no bajan. Si se hace la prueba, yo le voy a poner la nota de la prueba que tiene más notas. Ah, María, ya. Entonces, María Paz. Eh, por favor, haz una encuesta y me mandas el resultado para que todo el mundo esté conforme. ¿Ya? Entonces, traten de hacer ahora la encuesta para que en la tarde pueda yo tener la información, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo o no? Ya, muy bien. Ahora, faltan alumnos. Hay 33 alumnos, pero el que no asistió perdió nomás. No, no podemos, no puedo esperar porque me exigen poner las notas, ¿ya? Entonces, la idea es que si ustedes quieren hacer la prueba tendría que ser o el sábado, o el domingo, o el lunes tarde. ¿Ya? Entonces quedamos así y nos vemos en el taller más ratito. ¿De acuerdo? Ya. Cuídense mucho, nos vemos en un ratito más.
Entonces esto es así.